agradecemos el esfuerzo del doctor Rafael Araujo, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros el día de hoy. La doctora Bey va a leer una pequeñísima semblanza de la trayectoria de este doctor que es académico de la Universidad de La Habana en el Centro de Estudios Demográficos de la misma. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia del doctor Rafael Emilio Araujo González. Bueno, él tiene 51 años de experiencia como docente en la educación superior. Es profesor titular del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, profesor consultante de la Universidad de La Habana. Se doctoró en Friedrich Schiller University en Jena, Alemania, obtenido en 1985 el título de PhD. Ha sido colaborador de la representación de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana y profesor adjunto de la Escuela Nacional de Salud Pública, profesor invitado de las universidades de Panamá en 1996, de Montreal, Canadá en 1997, del Bosque de Bogotá en Colombia en 1998 y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, de 2015 a 2026. Representó a Cuba en la Red de Investigaciones de Sistemas y Servicios de Salud para Centroamérica y el Caribe de 1996 a 1998 en colaboración con la Universidad de Montreal, Canadá. Ha coordinado el proyecto PADIT-CEDEM de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, auspiciado por la representación en Cuba del PNUD-UNPA y patrocinado por la cooperación suiza COSUDE. Tiene un total de 8 premios de investigación de la Academia de Ciencias de Cuba, 5 de la Universidad de La Habana y 3 del Ministerio de Educación Superior. Tiene más de 80 artículos científicos publicados en revistas indexadas con un índice H12 y 17 de citaciones. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por esta charla que nos va a dar. Adelante, doctor, con su intervención. Buenos días para los que me escuchen. Sí, se escucha perfecto. Bien, muchas gracias. Primero quería agradecer a la Universidad de Zacatecas y en particular al doctor Rubén Ibarra Escobedo por una vez más permitirme poder compartir con los estudiantes universitarios de la maestría de Ciencias Sociales en la UAS, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y al mismo tiempo estoy pidiendo disculpas por quitarle este tiempo que ya casi están saliendo de vacaciones y que me tienen que ahora dedicar a mí en este encuentro. Así que les agradezco doblemente. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la utilización de insumos sociodemográficos para la gestión social y le hemos llamado un acercamiento a los casos de Cuba y México. ¿Por qué el tema? Históricamente, los gestores en salud, los gestores en las ciencias sociales y los gestores, las personas que tienen que dirigir en los gobiernos, han dedicado su tiempo generalmente a tratar de planificar los aspectos económicos, las inversiones, pero casi nunca se habla de la población a la cual ellos tienen que tributar. Es decir, se supone que cualquier dirigente, sea un gobernador, sea desde incluso un presidente, un gobernador, un alcalde, según el lugar donde se desarrolle su actividad, deba conocer las características de la población que va a dirigir o que está dirigiendo. Realmente,
esto no ha ocurrido hasta un momento determinado de la historia. Cuando las poblaciones crecían y crecían y crecían, a nadie le importaba mucho cuántas personas eran, qué características tenían. Y esto se ha ido haciendo una necesidad en la medida en que la dinámica demográfica ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, por eso nosotros les propusimos este tema, que además tiene que ver con algunas características de los dos países que vamos a tratar, que son Cuba y México. Y además sé que ustedes están preocupados por la situación de Cuba y bueno, yo les voy a hablar un poco también en algún momento de la situación de Cuba, porque bueno, también se mezcla esto y viene al caso. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales temas que vamos a abordar. Primero, una pequeña introducción, explicándoles el diagrama del crecimiento demográfico para que puedan entender lo que viene después. Sé que algunos han recibido algunos conocimientos de esto con el profesor Rolando, pero según me he sabido, la mayoría no conoce estas cosas. Y bueno, nosotros vamos a hacer una breve introducción explicando el diagrama del crecimiento demográfico para que entiendan lo que voy a exponer después. Después vamos a hablar del comportamiento histórico de la dinámica demográfica y la importancia de su manejo para la gestión social. Esto en general en la historia de la humanidad. Y bueno, después vamos a entrar al caso Cuba, a la situación de Cuba. Por supuesto, vamos a hablar de los efectos del bloqueo económico, comercial, financiero y ahora muy relacionado con el tema energético que ustedes conocen y qué medidas el gobierno ha tomado. Y bueno, les voy a hablar un poco de la situación crítica que tiene Cuba en estos momentos. Después vamos a hablar de la situación de México desde el punto de vista de la dinámica demográfica, las medidas del gobierno mexicano. Y al final, teniendo en cuenta las medidas del gobierno mexicano, queremos en las conclusiones presentar una breve recomendación a partir de la experiencia cubana, ya que Cuba transitó a la pérdida del bono demográfico antes que México. México todavía está en el bono demográfico y de alguna manera se nos ha adelantado la situación de qué pasa cuando los países llegan a sobrepasar el bono demográfico y qué cosas son importantes tener en cuenta. Entonces, bueno, esto es lo que les estoy proponiendo para hoy y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero el diagrama elemental del crecimiento demográfico. Esto que tienen aquí, como ven ahí, dice B menos D más I menos E. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la B menos D es el crecimiento natural, que I menos E es el saldo neto migratorio. Si nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo cambian las poblaciones? ¿Qué es lo que determina el cambio demográfico? Esta es la ecuación fundamental. ¿Qué quiere decir? B, por su sigla en inglés, birth, que quiere decir nacimientos. Y D es death, en inglés también, que quiere decir defunción. Y la relación entre B y D, en este caso entre los nacimientos y las defunciones, el resultado es el crecimiento natural. Cuando hay más nacimientos que defunciones, el crecimiento natural es positivo. Cuando hay más defunciones que nacimientos, el crecimiento natural es negativo. Y vamos a ver que en la historia esto ha ido cambiando en el mundo y en los diferentes países. El otro componente son las migraciones. Y el diagrama elemental es la relación entre el crecimiento natural y el saldo neto migratorio, que es la relación entre la inmigración y la migración. En este caso son los que entran y los que salen. Cuando entran más que los que salen, el saldo migratorio es positivo. Cuando entran menos que los que salen, el saldo migratorio es negativo.
No sé si me están copiando de esto que estoy diciendo. Y vamos a ver después cómo se ha comportado esto en Cuba y cómo se comporta y cómo se ha comportado también en México históricamente y cómo se comporta en la actualidad. No sé si me siguen hasta acá lo que estoy explicando. Les he presentado esto acá para que entiendan lo que viene detrás, que es la explicación de lo que sigue, que es el comportamiento de la dinámica demográfica en el mundo a lo largo de la historia. Y bueno, como les dije acá, el crecimiento, la relación entre el crecimiento natural y el saldo neto migratorio es el crecimiento total de la población. Ahora, vamos a repasar, vamos a analizar, repasar para los que ya lo conocen y analizar para los que se inician en estos estudios, el comportamiento histórico de la dinámica demográfica. Históricamente, la dinámica demográfica se ha considerado esencialmente, en primer lugar, por la relación entre la fecundidad y la mortalidad. ¿Sí? ¿Cómo se han movido estas cosas? ¿Por qué primero la fecundidad y la mortalidad y las migraciones inicialmente no? Bueno, porque aunque las migraciones existen desde que surgió la sociedad, pero el impacto que tienen las migraciones sobre la dinámica demográfica se ha aumentado con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de los viajes a larga distancia. Y esto ha hecho, por tanto, que históricamente en las primeras épocas, cuando se calculaba el cambio de la dinámica demográfica, generalmente no se atendía al análisis de las migraciones. Entonces, la primera fase pertenece en el régimen demográfico antiguo, desde la prehistoria hasta aproximadamente mediados del siglo XVIII. ¿Qué caracterizaba este periodo? Bueno, que lo caracterizaba una alta natalidad y una alta mortalidad. Siempre la natalidad era mayor que la mortalidad para que la sociedad no desapareciera. De hecho, hay algunas reglas, hay algunas tendencias que yo diría que, aunque son sociales, son también naturales, donde la sociedad tiene que producir más personas, porque al principio, en esta época, morían muchas personas y por lo tanto era necesario obligatoriamente que hubiesen una fecundidad superior a la mortalidad para que no desapareciera la sociedad. Entonces, esto caracterizó, sí, alta natalidad y alta mortalidad, siempre más natalidad que mortalidad en la primera etapa hasta mediados aproximadamente del siglo XVIII. Después comenzó lo que se ha dado en llamar la primera transición demográfica. ¿Qué cosa fue? Esto ocurrió desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX en tres fases. Una primera fase donde se mantuvo la alta fecundidad y la mortalidad comenzó a caer con el desarrollo sobre todo de la medicina. La fecundidad se mantuvo alta, se mantuvo descendiendo muy lentamente, pero la mortalidad comenzó a bajar bruscamente y esto hizo que las poblaciones comenzaran a crecer porque seguían naciendo muchos, morían menos e incluso las sociedades se hacían más viejas. Es decir, se comenzó a acelerarse el proceso de envejecimiento, pero todavía en esta etapa no había un envejecimiento elevado. Después viene otra fase dentro de esta misma etapa, donde empieza a caer la fecundidad y la mortalidad ya no cae tan bruscamente, sino que empieza a descender más lentamente. Y luego viene la cuarta etapa, donde
comienza paulatinamente un descenso lento de la fecundidad y de la mortalidad también. Esto que les estoy diciendo lo podemos ver acá, en este gráfico que está acá. Si ustedes se fijan, en la primera etapa había una alta mortalidad y una alta fecundidad, pero la fecundidad tenía que ser obligatoriamente más elevada que la mortalidad, como les decía, para que no desapareciera la sociedad. Cuando comienza la segunda estadio de la transición demográfica, que es precisamente cuando comienza la transición, fíjense cómo la mortalidad cae. No sé si lo ven acá, cómo la mortalidad comienza a caer. Y la fecundidad cae, pero muy lentamente. Sí, va disminuyendo lentamente, mientras que la mortalidad cae bruscamente. Posteriormente se pasa a una segunda etapa donde comienza a caer la fecundidad y la mortalidad sigue descendiendo, pero a un ritmo menor que en esta etapa anterior. Y luego en el cuarto estadio de esta segunda etapa continúa descendiendo la fecundidad y la mortalidad se mantiene más descendiendo, pero en niveles mucho más bajos, hasta que se llega a esto que nosotros llamamos aquí, que es el régimen demográfico moderno, que ocurre aproximadamente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, es decir, desde mediados del siglo pasado. Y este es el periodo en que la fecundidad tiende a bajar, mientras que empieza a ocurrir un proceso donde la sociedad, como resultado de la caída de la fecundidad, comienzan a ser sociedades muy, muy viejas, es decir, comienza a envejecer y comienza a aumentar la mortalidad. Sí, este es un periodo que es el periodo actual, el periodo en que nos encontramos. Y es por eso que, por ejemplo, en Cuba, hace ya varios años, hace aproximadamente 5 o 6 años, que mueren más que los que nacen. Y por lo tanto la población está decreciendo. Entonces, esto en general es el comportamiento histórico de la dinámica demográfica a lo largo de la historia y nos permite entender de dónde venimos, cuáles son las características de las diferentes etapas y qué está pasando ahora. Ahora que tenemos una muy baja fecundidad, cada vez más baja, un elevado envejecimiento de la población, ya lo comienza a hacer en México también, y aquí comienza a tener un impacto las migraciones. De eso les voy a hablar después en algún momento, pero comienza a tener un impacto mayor las migraciones, ya que la variabilidad de la fecundidad y la mortalidad no es tan alta, con algunas características diferentes, y la migración comienza a aumentar. A ver, para los países, generalmente para los países del tercer mundo, generalmente los países del tercer mundo son países de emigración. Vamos a ver después que en el caso de México, a pesar de toda la inmigración que está recibiendo, todavía el saldo migratorio es negativo. Entonces, estos son elementos que hay que tener en cuenta. Y muy importante, porque fíjense ustedes que cuando el saldo migratorio es negativo, ¿qué es lo que se pierde regularmente? Lo que se pierde regularmente es población en edad productiva y reproductiva. Es decir, personas jóvenes que están en edad laboral y mujeres en edad reproductiva. Y eso afecta en general la dinámica. No sé si me han seguido hasta acá lo que les estoy exponiendo aquí. Ahora, ¿cómo sintetizar lo que hemos dicho? Cuando la fecundidad y la mortalidad
llegan a la segunda etapa, donde los dos bajan, se produce un proceso de envejecimiento demográfico. ¿Cuál es la causa principal del envejecimiento demográfico? La causa principal del envejecimiento demográfico es la caída de la fecundidad. Fíjense, no estamos hablando de envejecimiento de las personas. El envejecimiento de las personas está más relacionado con la esperanza de vida. Es decir, las personas viven más y la sociedad se hace más vieja, pero el envejecimiento demográfico no es eso. El envejecimiento demográfico se refiere al cambio en la estructura por edades de la población. Eso lo vamos a ver ahora dentro de un momento para que lo entiendan mejor. Después viene una etapa donde la fecundidad continúa bajando y se presenta una tendencia a un ligero aumento de la mortalidad, que es la tendencia actual como resultado del proceso de envejecimiento demográfico. Y llega el momento en que llega a ser la fecundidad menor que la mortalidad, es decir, nacen menos que los que mueren y entonces el crecimiento natural comienza a ser negativo. Y si esto se une a que en los países subdesarrollados son sociedades de inmigrantes, es decir, el saldo migratorio es negativo, pues entonces la situación es crítica porque la sociedad, tanto por crecimiento natural como por crecimiento mecánico, pues pierde población por todas partes. Y aquí es donde entonces entra a jugar su papel el impacto que tiene la migración sobre la dinámica demográfica. ¿Por qué es importante el manejo de los insumos de la dinámica demográfica para la gestión del desarrollo? Ya yo les decía, no hay generalmente una cultura de tener en cuenta los insumos sociodemográficos, que son estos, es decir, cómo se comportan los nacimientos, cómo se comportan las defunciones, quiénes nacen, quiénes mueren, de qué sexo, a qué edades, cuál es la esperanza de vida. Y esto tiene mucho que ver también con cuántos ingresan a la edad laboral y cuántos salen de la edad laboral. Es decir, esta es otra arista del problema, porque en la medida en que las sociedades se hacen más viejas, la tendencia es a que una pequeña parte de la sociedad tenga que mantener a la otra que tiende a crecer, mientras que la sociedad que está en edad, la parte de la sociedad, de la población que está en edad laboral, comienza a ser cada vez menos, y esto trae una situación complicada para los gobiernos a todas las instancias. Y entonces por eso es importante saber cuándo comienza y termina ese proceso. Sobre todo, cuándo comienza el bono demográfico, cuándo se está en el bono demográfico, cuándo se sale del bono demográfico. ¿Qué cosa es el bono demográfico? Cuando empieza a caer la fecundidad, mientras la población en edad de trabajar sea mayor que la dependiente, en estos casos los jóvenes y los viejos y los adultos mayores, pues en este caso se dice que se está en el bono demográfico, y eso es lo que se conoce como el bono, una ventana de oportunidad que tiene todavía la sociedad, pero que si no lo tiene en cuenta, la desaprovecha. Mientras se está en el bono es el momento de trazar medidas que permitan prepararse para lo que viene después, que es precisamente el momento en que la población en edad laboral comienza a decrecer y la población dependiente comienza a crecer y la sociedad tiene que estar de alguna manera preparada para eso. Por lo tanto, se puede incluso predecir aproximadamente cuándo comienza, cuándo termina ese bono en cada país para poder planificar inversiones en educación, en empleo, en salud. Regularmente, cuando las sociedades se hacen más viejas, cuando se está en el momento de bono demográfico,
todavía hacen falta muchas escuelas, pero en la medida en que se va saliendo del bono, cada vez más hacen falta menos escuelas y más para la salud. E incluso tiene que ocurrir lo que se denomina transición sanitaria, que es que la sociedad se tiene que preparar para un esquema de atención en salud, de atención de salud pública, diferente al que tiene, ya que la población adulta mayor aumenta de manera continua considerablemente. Y esto hace que sea necesario, de alguna manera, prever estas cosas. Y por lo tanto es necesario anticiparse a este momento donde la población adulta mayor aumenta, y entonces esto también afecta no solo para la atención en salud, sino el sistema de pensión, porque cada vez más la manutención de esas personas, adultos mayores que viven de una pensión, tiene que ser de las personas que trabajan, y cada vez son más los que caen en ese grupo de adultos mayores y son menos los que están en posibilidad de trabajar, que son los que deben mantener eso. Entonces, todo esto unido al tema de los cuidados son elementos que las sociedades tienen que tener en cuenta obligatoriamente. Cuando esto no pasaba, nadie hablaba de esto. Pero el desarrollo de la dinámica demográfica, la caída de la fecundidad, el proceso de envejecimiento y el impacto de las migraciones ha hecho necesario que los gobiernos comiencen a tener en cuenta estos elementos. Vamos a ver la situación de Cuba. En los últimos 50 años, estamos hablando del año 76 para acá, Cuba ha experimentado una profunda transformación demográfica. De hecho, Cuba cayó por debajo del reemplazo poblacional desde el año 1978. Caer por debajo del reemplazo poblacional quiere decir que la tasa global de fecundidad, que es 2.1 hijos por mujer, no se cumple. Sí, cae por debajo de 2.1. Eso quiere decir que las mujeres en edad fértil no tienen otra mujer que la sustituya. Es decir, no paren otra mujer que la sustituya. Y esto es lo que inicia el proceso de envejecimiento demográfico. De manera que Cuba pasó de ser un país con un crecimiento poblacional moderado a una nación con crecimiento natural negativo, que es lo que está pasando ahora, con un fuerte envejecimiento y una significativa pérdida de habitantes, sobre todo por un saldo migratorio negativo. ¿Cuáles son las causas? La sostenida baja fecundidad, un ligero aumento de la mortalidad por el proceso mismo de envejecimiento y la emigración creciente. Estas son las causas de esa situación demográfica que tiene hoy Cuba. Vamos a analizar los componentes en Cuba. Desde el año 75 hasta aproximadamente el 2016, la población cubana creció y llegó a tener 11 millones y tanto de habitantes. Ya hoy en día no llegamos a 10. Y se calcula que para el 2030 tengamos alrededor de 9. Y posiblemente cercano a 8. Hay otro problema en Cuba que no les voy a hablar ahora porque tiene que ver con el tema del control del proceso migratorio, que ya se ha ido solucionando. Si quiere después se los comento, porque se surgió en el cálculo de la población cubana la necesidad de hacer un ajuste y de hacer un recálculo por problemas de regulaciones normativas. Y bueno, nosotros mismos desde la Universidad de La Habana propusimos al gobierno central la necesidad que había de tener esto en cuenta, junto con la Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, que es el INEGI mexicano,
y se hizo un proceso de recálculo de la población, pero bueno, de eso ahora no voy a hablar. Después, si quieren, se los explico y en qué consiste ese recálculo. Esencialmente a partir del impacto de la migración, solamente. Ahora, entre 2023 y 2024, Cuba perdió un 3,1% de su población. Fundamentalmente por la baja fecundidad y por el proceso migratorio negativo. Ahora, ¿cómo se ha comportado la fecundidad? Bueno, decía, por debajo del reemplazo desde hace casi 50 años. Es decir, si estamos analizando el periodo 76-2000, 76-2024, bueno, ven ustedes, 75-2024, ven ustedes que son los 50 años, pero desde el año 1978, Cuba cayó por debajo del reemplazo poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Mírenlo aquí. Miren este esquema. Esta es la tasa global de fecundidad, hijos por mujer. Eso quiere decir, miren cómo subió esta cosita acá, este cuadrante, que fíjense que está un poquito por encima de 2. Esto es 2,1. Este es el reemplazo poblacional. Cuando la población se encuentra en 2,1 hijos por mujer, la población está en el reemplazo. Cuando la población cae por debajo de 2,1, la población cae por debajo del reemplazo poblacional. Y comienza a hacerse más vieja. ¿Por qué comienza a hacerse más vieja? Bueno, porque el envejecimiento demográfico no es más, recuerden que lo dijimos al principio, que el cambio en la estructura por edades de la población. Fíjense, antes de continuar, fíjense cómo cayó en el 78 y cómo bajó y se mantuvo oscilando en los años 80, que fueron los años de mejor situación de la familia cubana desde el punto de vista económico, no subió al reemplazo. Se mantuvo oscilando por debajo del reemplazo, aunque un poco más elevado a partir del año 82, es 83. Pero fíjense ustedes cómo a partir de los 90, que fue la crisis, de la caída del socialismo y todo eso, comenzó a caer. Subió ligeramente en los 2000 y ahora está cayendo. Y fíjense, este punto que está aquí, 2024, si les estaba diciendo que la tasa global de fecundidad para estar en el reemplazo debe ser 2,1, este punto que está aquí del 2024, Cuba tuvo en el año 2024 1,29 hijos por mujer. Fíjense a qué nivel de baja fecundidad está Cuba. Ahora, como decía, esa caída de la fecundidad fue lo que inició el tema del envejecimiento. Y ahora yo voy a explicar con unos gráficos para que ustedes entiendan por qué es la fecundidad y la caída de la fecundidad la causa del envejecimiento. En el año 24, Cuba registró 71.358 nacimientos. En los años 60, que fue la época de baby boom en el mundo y en Cuba también, nacían en Cuba más de 260.000 niños. Hoy en día, hace ya mucho rato que son menos de 100.000, menos de 90.000, menos de 80.000 y llegó en el 2024 a 71. Se calcula que para el año 2026 posiblemente no llegue a 50. Entonces, este es un problema, porque si nacen muy pocos niños, si hay una fecundidad muy baja, y eso se une a la migración,
es decir, donde sobre todo desde personas jóvenes y de mujeres en edad fértil, pues entonces se produce obligatoriamente un proceso importante de pérdida de la población. Que caiga la fecundidad por debajo del reemplazo en sí mismo no es mala, no es ni malo ni bueno, o sea, no, sencillamente cae, pero es una característica de los países en desarrollo. Los primeros países que cayeron por debajo del reemplazo fueron los países desarrollados de Europa. Lo que pasa es que los países desarrollados de Europa, igual que lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, aunque ahora hay una tónica diferente después de todas estas políticas de Trump, palean la pérdida de población por la caída de la fecundidad con la inmigración. Pero nuestros pueblos, y específicamente Cuba, no tienen inmigración. México tiene mayor inmigración que Cuba, aunque todavía tiene un saldo, tiene un saldo migratorio negativo, pero tiene una importante inmigración. Lo que quiero decir con esto es que la inmigración no es mala. Lo que hay que saber, que ver cómo los gobiernos la manejan. E incluso a nivel interno, nosotros acá en Cuba tenemos un serio problema con la inmigración interna, porque la inmigración interna se mueve del oriente del país hacia el centro y el occidente. Y las personas que salen hacia el exterior del país son aquellas que viven esencialmente en la región occidental y central del país. Bueno, no solo, pero sobre todo. O sea, se produce un movimiento de oriente a occidente y de centro a occidente hacia el exterior. Y bueno, y más del 80, no, casi 90% en la actualidad hacia los Estados Unidos. Que eso sea ahora, con las políticas de Trump, se ha detenido. Y bueno, ya eso se une, por supuesto, la situación económica de Cuba, que después les voy a comentar algunas cosas sobre eso. Un problema que tiene Cuba y que tienen casi todos los países del tercer mundo y latinoamericanos, es que aquellos que caen por debajo del reemplazo, es decir, que tienen una fecundidad baja y que es una característica de los países desarrollados, tienen una fecundidad adolescente elevada. Y en eso se diferencian de los países desarrollados. Los países desarrollados, fíjense, yo les estoy diciendo acá que Cuba tiene una relativamente alta fecundidad adolescente de 47,1 hijos, 47,1 hijos de mujeres adolescentes, por decir, por cada 1.000 mujeres de la edad, mientras que en los países desarrollados la fecundidad adolescente generalmente oscila por debajo de 5. Incluso llama la atención que en el año 2015, acá precisamente en Zacatecas, yo hice un estudio en un postdoc que coordinamos sobre la proyección de la población cubana. Y para hacer una proyección se necesita analizar y tener en cuenta cómo sería el comportamiento, ¿sí?, de la fecundidad, de la mortalidad, de las migraciones. Y bueno, yo tuve que analizar eso, y para hacerlo tuve que analizar el comportamiento hacia atrás para poder trazar determinados escenarios de cómo pudiera ser. Y en aquel momento entré a la oficina del Censo de Estados Unidos y encontré datos de lo más interesante. Por ejemplo, el único país, es decir, las únicas mujeres inmigrantes en Estados Unidos cuya fecundidad estaba por debajo del reemplazo era la de las cubanas. En aquel momento la fecundidad en Cuba estaba más o menos parecido a como está hoy en México, 1,8 hijos por mujer. Y en Estados Unidos era de 1,7.
Esto obedece a características históricas de la fecundidad cubana. Cuba ha tenido históricamente una fecundidad por debajo del resto de los países de Latinoamérica. Cuando Cuba tenía 3 y tanto, el resto de Latinoamérica tenía 4, 5, 6, y en Bolivia era 18. En todos estos países la fecundidad ha ido cayendo. Vamos a ver después que ya México está por debajo del reemplazo. Pero Cuba se adelantó. Y quizás tuviera que ver con un problema de una tendencia demográfica histórica de las familias cubanas y de las mujeres cubanas en cuanto al número de hijos. Por eso se habla en demografía de que la familia y la mujer cubana tiene un ideal reproductivo bajo. Generalmente te dicen, yo quisiera tener 2, pero no tienen 2. Y algunas te dicen ya hoy día, no, yo no quiero tener ninguno, eso es un problema. Y posiblemente también acá en México ese proceso también pasando. Pero lo que sí no tiene nada que ver con las características del desarrollo es la fecundidad adolescente. Y llama tremendamente la atención que en ese estudio que les comentaba, la fecundidad adolescente de las cubanas en Estados Unidos oscilaba entre alrededor de 10. No llegaba al 5 de las norteamericanas, pero no llegaba al 47 tanto, y Cuba ha llegado a tener mucho más. Sí, nunca ha bajado de 30. Mientras hay países de América Latina que sí han bajado de 30. Estoy pensando en Costa Rica, en Uruguay, que antes tienen una fecundidad adolescente por debajo de 20, y entonces 15, incluso un poco más. Ese es un problema. Eso es una disfunción social que existe en Cuba, sobre todo en las zonas rurales. E incluso ha ido cambiando con procesos migratorios internos, ya hay fecundidad adolescente importante en la propia Habana. Entonces, este es un tema que caracteriza la fecundidad. En el caso de la mortalidad se ha mantenido baja, con un aumento por pico. Por supuesto, el pico mayor fue en el año 2021 por la epidemia, después de la pandemia de COVID-19, donde hubo 167.645 defunciones. Y se mantiene el perfil epidemiológico de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, enfermedades del corazón, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares y así. Y a pesar de todos los problemas, la esperanza de vida se ha mantenido aproximadamente alrededor de los 78. Ya en el 2025 está por debajo de eso. Porque hemos observado en los estudios de mortalidad que estamos haciendo en SEDEN que ha habido una tendencia a que caiga la esperanza de vida ligeramente, pero todavía no a niveles de considerarla alta. O sea, las curvas de mortalidad son curvas de países de baja mortalidad. Entonces, esta es la característica. O sea, hemos, vamos a decir, desagregado los componentes de la dinámica demográfica, de cómo se ha comportado y cómo se está comportando en Cuba. Aquí algo me pasó aquí que no. Por otro lado, ¿qué cambió? La estructura por edad. Habíamos dicho que la causa principal del envejecimiento era la caída de la fecundidad. Vamos a ver por qué. Estas son las pirámides de población de Cuba. ¿Se acuerdan que les dije que la fecundidad cayó por debajo del reemplazo en el año 78? Miren la pirámide, esta primera que aparece aquí arriba a la izquierda, de Cuba en el año 1970, del censo del año 70.
Fíjense que es una pirámide casi perfecta. En el 78 cayó por debajo del reemplazo. Y en el próximo censo, que fue en el año 81, vamos a ver esta de arriba a la derecha, miren cómo la base se comenzó a estrechar. ¿Por qué? Porque al caer por debajo del reemplazo, la población, esto que tenemos acá, a la izquierda son los hombres, y lo que tenemos a la derecha son las mujeres. Y cada uno de estos rectángulos son los grupos de edad quinquenal, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así hasta llegar a 89. Fíjense ustedes cómo, como resultado de la caída de la fecundidad, la pirámide empezó a invertirse en su base. Ya en el año 2002, que fue el otro censo, miren cómo andaba la pirámide. Esta base que estaba aquí en el año 70, ahora está en el grupo, o estuvo en el año 2002, en el grupo de 35 a 39. O sea, la parte más ancha de la pirámide subió y está en el grupo de 35 a 39. Y en el 2012, que fue el último censo, todavía ahora se está preparando el próximo, no ha habido más. Fíjense cómo la parte más ancha ya está en el grupo de 45 a 49. Y cómo se ha estrechado en su base y se ha ido ensanchando en su parte superior. Entonces, hay que entender así esto. Y bueno, vamos a ver acá también la pirámide de Cuba en el año 2024, que parece un sarcófago. Fíjense cómo en el año 24 ya lo que era la base en el año 70 está en el grupo de 55 a 59. Mírale. Esto es una pirámide de una población muy envejecida. ¿Producto de qué? De la caída de la fecundidad. Si Cuba no hubiera caído tan bruscamente y paulatinamente en su fecundidad y tuviera todavía, hipotéticamente, porque las tendencias en el mundo son a eso, así de alguna manera también es en todos los países del mundo, incluyendo a México también. Si Cuba hubiera, vamos a pensar hipotéticamente, que hubiera mantenido la fecundidad de los años 60, aunque hubiese aumentado la esperanza de vida, no sería un país envejecido. El envejecimiento se produce como resultado de la caída de la fecundidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta para saber por qué, ¿no? Porque es lo que realmente está pasando. El otro elemento, bueno, antes de pasar a la migración, se proyecta que para el 2030 Cuba tendrá aproximadamente, ahora mismo tiene un 25,7%. Ya en el 2025 está alrededor de un 26%. Y ahora mismo se está proyectando para el año 2030, que está al doblar de la esquina, como bien dice, un 30% de la población total, por encima de los 60 años. Entonces, bueno, esta es otra característica. Caída de la fecundidad, muy baja fecundidad, una mortalidad baja, pero con una cierta tendencia leve a crecer por el proceso de envejecimiento y un saldo migratorio negativo acelerado. ¿Qué pasa con la migración? Bueno, ahora la migración comienza a ser, y ya desde hace un tiempo, un factor importante a tener en cuenta en la dinámica demográfica. E incluso en la literatura demográfica comienzan a surgir cada vez más estudios que tienen en cuenta el impacto que tiene la migración sobre la dinámica demográfica. No solo en Cuba, sino en diferentes países. Incluso en los países subdesarrollados, porque pierden población, en los países desarrollados, porque entra mucha población. Y entonces eso hay que regularlo de alguna manera, sin establecer medidas prohibitivas, ni mucho menos.
Entonces, este es un tema serio para los países. Inmigración ha sido un tema. Cuba, Cuba fue un país migrante hasta aproximadamente a principios de los años 30. O sea, no tiene nada que ver con la Revolución Cubana. Después, a partir del momento en que ocurre la crisis general del capitalismo en 21, mucha gente emigró y Cuba pasó de ser un país de inmigrantes a un país de migrantes. Entonces, quiero decir con esto que el tema migratorio en Cuba no surgió con Cuba, ya ven, ya desde mucho antes. Con la Revolución Cubana se aceleró. Inicialmente fue una migración eminentemente política y después, como casi todas las migraciones, ha sido históricamente más económica que política. Cuba tiene en estos momentos cerca de 3 millones, hay cerca de 3 millones de cubanos fuera de Cuba. Pero bueno, México, un país de cerca de 140 millones de habitantes, tiene alrededor de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y hay más de 2 millones de puertorriqueños y prácticamente 2 millones de salvadoreños, con poblaciones mucho más pequeñas. O sea, lo que quiero decir es que la migración no es un problema político, se politiza, pero no es un problema político. Son dos cosas diferentes. Entre el año 70 y el 2015, Cuba perdió casi 1 millón de personas. Y a partir del año 22, después de la pandemia, ha perdido más de 1 millón. Entonces, y a esto se añade la situación económica del país. Voy a hablar de eso ahorita. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? La sostenibilidad del sistema de pensiones en el país. Porque cada vez más hay más personas de la tercera edad, más personas que se jubilan y son menos las personas que ingresan al mercado laboral. Y las personas que están en edad de trabajar, la tendencia es a que ese grupo poblacional disminuye, mientras el resto aumenta, sobre todo a causa de las personas adultas mayores. Todo esto trae también la necesidad de organizar el tema de los cuidados, que es un tema que también tiene México. La disponibilidad de fuerza de trabajo. Con esto está relacionado la recomendación y el apunte que yo quiero hacer al final. Y por lo tanto, que el diseño de políticas públicas a todos los niveles tiene que tener en cuenta todos estos procesos. Ya no basta con planificar el desarrollo, con planificando inversiones, los aspectos de carácter económico. Hay que planificar también esto de alguna manera y preverlo. De hecho, en Cuba nosotros continuamente nos encontramos con que nos tocan la puerta, que hay un gran plan de desarrollo que el gobierno central determinó o un gobierno de una provincia, y después que habían planificado todo, es decir, por supuesto, siempre se planifica las inversiones, el Producto Interno Bruto, es decir, todos los elementos que se planifican en el orden económico. Lo planificaron todo perfecto, pero de pronto se dieron cuenta que no tenía gente, que en ese lugar no había para las personas que necesitaban. Entonces, cuando empieza a perder población, es que entonces los gobiernos se empiezan a acordar de la necesidad de tener en cuenta estas cosas. Y bueno, por eso les decía, estoy tratando de argumentar por qué la importancia, porque hasta que el proceso de desarrollo no obliga, generalmente no se entiende. No se entiende porque no hace falta. ¿Para qué? Si tenemos personas de sobra. Y no teníamos los problemas que ahora estamos teniendo.
Ahora, a esto se suma en Cuba, a toda esa situación que les di, se suman los efectos del bloqueo económico, comercial y energético de Estados Unidos. En primer lugar, el colapso del comercio marítimo y de suministro. Hay una persecución desde hace mucho rato con Cuba por la ley Helms-Burton y se demoniza y se castiga a cualquier país o a cualquier empresa de cualquier parte del mundo que comercie con Cuba por parte del gobierno norteamericano. Eso es una gran verdad. No voy a decir que todos los problemas que tiene Cuba son del efecto del bloqueo. No voy a decir eso porque no. Pero bueno, sí, es un elemento importante. Cuba tuvo hasta el año 2017, además, una ley de ajuste cubano que todavía está presente, aunque Trump ha hecho con eso lo que ha querido, y una política de pies secos, pies mojados. ¿Qué quería decir la política de pies secos, pies mojados? Que cualquier cubano que pusiera un pie en territorio americano por cualquier vía tenía derecho inmediatamente a reclamar su residencia. Imagínense ustedes, si Cuba tiene ahora mismo, incluso después de la crisis, cerca de 3 millones, alrededor de más de 2 millones de habitantes cubanos en Estados Unidos. México tiene alrededor de 40, y ya les hablé de Puerto Rico y de otros países, sobre todo de Salvador. ¿Cómo hubiera sido si esos países hubieran tenido una ley de ajuste y una política de pies secos, pies mojados? Que cualquiera podía llegar y pisar el territorio americano y tenía derecho inmediatamente a reclamar su residencia legal. Entonces, esto pone en manifiesto, bueno, cómo se politizó esto, ¿no? A partir del año 17, en diciembre del 17, Obama suspendió la política de pies secos, pies mojados, que Trump ratificó en su primer mandato. Y bueno, Trump ha sido mucho más agresivo con la inmigración cubana, como nunca, en este caso. Pero había realmente una discriminación con el resto de América Latina. Los cubanos tenían derechos que no tenían los demás. Entonces, el otro problema es la crisis energética. Cuba estaba viviendo apagones masivos. Siempre La Habana, hasta hace unos meses, tenía apagones, pero apagones de 2 o 3 horas. Ya ahora mismo los apagones en La Habana a veces son de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, y hasta 20 horas pueden haber llegado en algún momento. Y esto se ha recrudecido como resultado de la última medida de Trump, que ha sido la prohibición y la amenaza a todo país que comercie y que que traiga petróleo a Cuba por cualquier vía, y que es decir, lo ha demonizado y lo está castigando. En el momento en que yo vine para acá hace 3 días, Cuba hacía 3 meses que no recibía un barco de petróleo. Y se ha estado manteniendo con el petróleo nacional y algunas medidas que se están tomando, pero eso no alcanza. Y
Cuando no se tiene petróleo, señores, no se tiene nada, porque se paraliza la economía. Entonces, esto paraliza los servicios básicos. El transporte público ha tenido que reducirse considerablemente. Se ha reducido la actividad laboral, se han cancelado vuelos internacionales. México ha mantenido los vuelos por la cercanía y por la posición del gobierno mexicano, que por cierto hay que decir que históricamente todas las agresiones y todas las contra Cuba, el único país que mantuvo y que nunca rompió relaciones con Cuba fue México. Y no porque yo esté aquí, es porque es la realidad. Incluso en todos los gobiernos, absolutamente en todos los gobiernos. También tiene impacto en la salud y en los servicios esencial. En el caso de la atención médica, hay el hecho de que no haya combustible ha obligado a hacer determinados movimientos para garantizar las cosas más importantes, pero para nada los servicios de salud eran los servicios que existían en Cuba. Se está priorizando las ambulancias, generadores para los hospitales, pero tiene un impacto. Se han postergado cirugías. Hay miles de personas esperando por cirugía. También esto incluye la falta de insumos. Si no es solo el tema de orden de suministro de combustible, sino también la falta de insumos, de medicamentos. Y es un serio problema. Fíjense que de los 651 renglones que componen el cuadro básico de medicamentos de Cuba, más de 400 no se reciben hace mucho tiempo. Ahora nosotros estamos haciendo un estudio porque tenemos la hipótesis de que esto va a influir en la mortalidad. Porque si yo les mostré ahorita ahí que las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades del corazón, los tumores, las cerebrovasculares. Y bueno, después las otras, la diabetes, la hipertensión, etc. La mayoría de estas enfermedades, sobre todo en el caso de las enfermedades, vamos a decir que se le llaman en medicina enfermedades vasculares. Estoy pensando en las enfermedades del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades vasculares periféricas, las trombosis. Las personas que tienen una enfermedad aterosclerótica, que es lo que produce esto generalmente, necesitan un medicamento de manutención. Es decir, necesitan tomar su medicamento diario. No hay medicamento diario para darle a toda la población enferma. Ahora se está distribuyendo cada 45 días algunos medicamentos. Otros a veces pasan meses y no llegan. Y esto incide sobre las personas enfermas. Porque en el cuadro básico de medicamentos que lleva una persona hipertensa, necesita tomar su medicamento diario. Si cuando lo interrumpe ya, es como si no, si le llega de nuevo 15 días después, ya no ejerció ningún papel. Y eso incide sobre sobre la complicación de la patología y sobre la movilidad y la mortalidad. Por eso estamos ahora mismo trabajando en eso y viendo el comportamiento de la mortalidad por grupos de edad, por territorio, porque está incidiendo muy negativamente en Cuba, que tenía un sistema de salud que supuestamente todavía está, pero todavía está muy disminuido por estas causas que estamos diciendo. Además, también incide en la alimentación. Cuando no hay combustible, no se pueden mover los tractores, no se pueden mover personal para los lugares, no se puede transportar lo que se produce en el campo.
Y entonces ha habido que hacer magia para más o menos mantener la alimentación de la población. Bueno, y lo otro, la asfixia financiera y esta territorial que ya hablé ya de la ley del Bolton y de todas las demandas y los castigos que le ha impuesto a empresas y a bancos internacionales por comerciar con. Hay que decir que en los últimos meses ha habido una respuesta internacional donde la comunidad internacional ha comenzado a organizar envíos de ayuda humanitaria. Pero eso no, primero Cuba no puede vivir eternamente dependiendo del mundo. Y también hay que decir que uno de los países, si no el más, que ha mantenido una ayuda humanitaria permanente es México. Y esa ayuda realmente es importante, pero por supuesto que es solo una ayuda, igual que otras ayudas. Entonces, ante eso, ¿qué medidas se han tomado? Bueno, en primer lugar, se han tenido que hacer ajustes. Se redujo la jornada laboral de lunes a jueves. Se restringió la venta de combustible. Incluso hay una medida que no es muy popular, que es que la venta de combustibles en Cuba se redujo a casi cero, bueno, no cero, pero se redujo a los particulares mediante unos turnos, unos tickets, pero el comercio, la venta es en dólares. Eso ha hecho que se ha dolarizado la economía. Entonces, la inflación es elevadísima porque hay muy poco transporte público. Quiero decir camiones, como se dice acá en México, no guagua, como decimos nosotros en Cuba, y se ha reducido al mínimo. De hecho, La Habana, que cada ruta tenía, no sé, 10, 12, 15, 20 viajes, ahora tienen dos, uno por la mañana y uno por la tarde. Imagínense ustedes, una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, con una ruta por la mañana y una por la tarde. Por lo tanto, la movilidad es limitada. Se han hecho ajustes en el sector educativo también. Se ha aplicado tanto en el nivel de la educación primaria, secundaria y media superior, una medidas de atención a los estudiantes de carácter híbrido, si algunas a distancia, algunas presencial, con más presencialidad en los niveles inferiores, es decir, en la primaria, y después, en la medida que va avanzando en los niveles educativos, pues entonces más sustitución de los niveles, es decir, del tipo de enseñanza a distancia. En el caso de la universidad, casi en este momento, casi todo se está haciendo a distancia, que no deja de afectarse por el problema de los apagones y de la conectividad. Esto es cierto, todo se mezcla. Se han priorizado servicios esenciales como la producción de alimentos, la generación eléctrica, el abastecimiento de agua, la defensa del país, el sistema de salud. Déjenme decirle que con la generación eléctrica hemos vivido otros problemas. Porque ahora mismo está pasando en Cuba que usted de pronto tuvo 8 horas de apagón y le viene la corriente. Y a los 10 minutos se vuelve a caer. Y dice, lo volvieron a quitar. No es que se cae, porque hemos aprendido y ahora se ha vuelto parte del dominio, de la terminología del pueblo cubano, las caídas del sistema eléctrico por frecuencia DAF. Es decir, ese problema de quita y pone parece que produce
como una locura, ¿no? Pues digo yo no soy ingeniero eléctrico, pero sencillamente continuamente se están cayendo. Entonces se están tomando medidas, se está aprendiendo qué hay que hacer con esto. Porque imagínese usted un sistema que usted continuamente está poniendo y quitando, poniendo y quitando. Además, cuando usted genera energía, que ahora entra a una central, usted tiene que comunicar a la central para volver para energizar esas líneas. Usted tiene que energizar en relación a la nueva cantidad de energía que entra. Usted no puede abrir todas las que quiera. Y al mismo tiempo, si entra muchas y están apagadas, está obligado a abrir. Es decir, a conectar la corriente en otras, porque si no se cae también. O sea, no sé si entienden que es como una locura, ¿no? Es bien complicado. Y bueno, otra medida es la generación de divisas, fundamentalmente en el sector turístico, que está muy deprimido, y la industria exportadora, que ya se ha extendido a los privados, y también, sobre todo, con la producción de tabaco en el país. Se dice que se están tomando una serie de medidas de autosuficiencia energética con energías renovables, es decir, los llamados paneles solares. En este momento, más de 1000 megawatts durante el día, que representa casi el 40% de la generación de energía en el país, se hace con energías renovables. Pero cuando llega la noche, ahora se está trabajando en la creación como de acumuladores para poder guardar esa energía. Pero eso todavía no está funcionando. Y cuando más falta hace la energía, que es en la noche, es cuando menos capacidad de producción hay. Se trabaja en el incremento de la extracción de petróleo y gas asociados. De hecho, hay algunas industrias como Energas, en Santa Cruz del Norte, en Varadero, que son empresas que generan una cantidad de energía y que aporta al sistema electroenergético. Y también se está trabajando en las capacidades de almacenamiento, que después que ocurrió lo que ocurrió en la base de supertanquero de Matanzas, que hubo todas aquellas explosiones, pues se perdió mucho la capacidad de almacenamiento de combustible y se trabaja en eso. Y se trabaja también en la generación es decir, en el proceso de refinación de crudo nacional para la obtención de gasolina y diésel con el crudo nacional. Pero esto, en este minuto, si no entra del exterior, es mucho más que lo que teníamos, pero no llega ni al 50%. No llega al 40%. Entonces, en eso está Cuba. El gobierno cubano ha dicho que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero en una posición de respeto, cosa que es bastante difícil. Y bueno, realmente hay un poco de imprecisión en cuanto a qué se negocia, qué no se negocia. Y tenemos que ver, por un lado, lo que dice el gobierno cubano, lo que dice el gobierno americano, y tratar de ir sacando conclusiones, porque hay mucha manipulación mediática. Se está tratando de Cuba es un país muy consumista de arroz, y se está tratando de aumentar la producción de arroz para la alimentación básica. Y se está tratando de sustituir en los lugares donde la producción de alimentos y de los alimentos fundamentales, sustituir la energía por combustible por energía renovable.
Por ejemplo, hay muchos lugares donde la producción de transmisión de agua para la población ya se hace con energía solar y se está sustituyendo paulatinamente. Pero este es un proceso que no se logra de un día para otro. Por lo tanto, bueno, si querían saber más o menos, yo les puedo aclarar hasta donde pueda cualquier pregunta que quieran hacer, pero más o menos por ahí andan las cosas en Cuba. Ahora vamos a analizar México, que creo que para ustedes es importante. México se encuentra, ya para terminar, México se encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica. Esto según datos, según proyecciones del Consejo de CONAPO y datos de las Naciones Unidas para el año 26. México está pasando de un perfil de una nación joven para convertirse en una sociedad que envejece aceleradamente, con una fecundidad ya por debajo del reemplazo, vamos a verlo ahora, y un bono demográfico que si no se aprovecha se agota. Están todavía en el periodo de bono demográfico, donde todavía tiene la capacidad de una buena parte de la población en edad de trabajar, bastante por encima de la población dependiente. Y por eso está en bono demográfico. Y eso hay que aprovechar. Según los indicadores que hemos podido recibir, México es un país que está cercano a los 35 millones de habitantes, según dicen estas cifras. Algunos dicen que son 40, en fin, a lo mejor se están contando los que están fuera, pero bueno, sí, los que están fuera son mucho más. Perdón, 135 millones de habitantes. La tasa de fecundidad está en 1,84. Fíjense ustedes como ya cayó del 2,1 que debía tener. En el año 60, México tenía una tasa global de fecundidad de 6,8. Y ya está en 1,84. ¿Qué significa eso? Lo mismo que ya les expliqué con Cuba y con el resto del mundo. Que al caer la fecundidad empieza a envejecerse la población. Y la distribución por edad de la población comienza a reestructurarse de otra manera. La esperanza de vida ha continuado elevada. Es un elemento positivo y aumenta progresivamente, y se aumenta la brecha de género. A ver, que aumente la brecha de género es una característica de los países desarrollados. Les explico. Cuando los países caen por debajo del nivel de reemplazo poblacional y empiezan a hacerse más envejecidos, aumenta la brecha de género. ¿Qué cosa es la brecha de género? Quiere decir que los hombres mueren más que las mujeres. Es decir, siempre los hombres mueren más que las mujeres. Parece que las mujeres matan a los hombres. No, no es que las mujeres maten. Es que realmente pareciera un proceso natural, que fíjense que la mortalidad por sexo es mayor en los hombres que las mujeres, pero es mayor desde el primer año de vida. Es decir, que muchas veces se puede pensar, bueno, las mujeres están menos sometidas a riesgos, a presiones, a estrés que el hombre tiene que vivir en diferentes situaciones sociales, la guerra, etcétera, etcétera. Pero es que los niños no. Entonces, en el primer año de vida mueren más varoncitos que hembras. Pero también parece como si la naturaleza fuera sabia, nacen más varones que hembras. Un poco que como que la naturaleza supiera, tengo que producir más varones porque van a morir más. Y entonces lo que les quiero decir con esto es que aunque hay un diferencial de mortalidad entre hombres y mujeres, que dicho sea de paso, en un lugar determinado, en un momento determinado, eso puede cambiar, pero
la tendencia es esa en cualquier parte y en cualquier momento. O sea, la tendencia es a que mueran más varones que hembras. Y lo que sí está descrito que en la medida que la esperanza de vida aumenta, pues las mujeres, es decir, las mujeres se va distanciando la esperanza de vida de las mujeres con respecto a los hombres. Vean ustedes acá, en el año 26, según estos datos, la esperanza de vida de las mujeres es 79,2 años y la de los hombres 72,2. La estructura de edad va cambiando. Claro, estos son los datos que yo pude obtener. No me gustan estos datos porque se mezclan ahí. Por ejemplo, sería muy importante que tuviéramos los datos, digamos, de otra manera. Digamos, sería el dato de la población de 0 a 14, de 15 a 59 o 65, y de 60 y más, o de 60 a 64, y de 60 o 65. Esa sería una mejor estructura porque nos permite saber, sobre todo en el plano de los que entran y salen al proceso laboral. Pero bueno, estos son los datos que pude conseguir, pero que vean ustedes cómo en este dato dice que ya México tiene un 13,3% de población de 60 años y más. Cuba está cerca del 26%. O sea, todavía México tiene un bono demográfico, pero hay que saber aprovechar. La migración neta, según datos de CONAPO, es de menos 109.844 en el 2026. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido la emigración hacia Estados Unidos, que es la mayor que tiene México, pero ha aumentado considerablemente la inmigración de América Latina, donde una buena parte también es cubana. Entonces, pero no lo suficiente para hacer que el saldo migratorio sea positivo. Es decir, siguen saliendo más que los que entran. Y esto hace que se pierda población por ahí. Y como quiera que la tendencia de los países con estas características es a que la mortalidad se mantenga aproximadamente a niveles, vamos a decir, bajos, pero llega un momento que comienza ligeramente a ascender y que la fecundidad va a seguir cayendo, pues va a llegar un momento en que y está pasando en muchos países del mundo, que van a nacer menos que los que mueren. Y por lo tanto el crecimiento natural va a ser también negativo. Y si se tiene un saldo migratorio negativo, entonces se pierde por todas partes, que es lo que está pasando en Cuba. Todavía México, en el caso del crecimiento natural, al parecer no ha llegado ahí. ¿Cuál es la situación de la dinámica y su implicación en México? México ha disfrutado durante décadas un bono demográfico. Ya expliqué qué cosa es. Pero este bono hay que aprovechar. Las proyecciones dicen que puede llegar aproximadamente hasta el 2030. Es decir, el momento en que la población en edad de trabajar comienza a ser menor que la población. Eso es lo que dicen las proyecciones. Y entonces, por tanto, hay que tomar medidas en ese sentido. Otro elemento de todo este proceso es la presión sobre los sistemas de salud y las pensiones. Cuando se acelera el envejecimiento y ocurre lo que se llama la transición epidemiológica, que ya hace rato que está pasando en México, hacia de enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónico-generativas,
el perfil de salud cambia. Aumentan las personas mayores y por lo tanto tiene que ocurrir obligatoriamente lo que se llama transición sanitaria. Es decir, la estructura de atención tiene que cambiar porque la población también ha cambiado. ¿Qué pasó aquí? Que se fue la presentación. No sé. Bueno, yo voy a seguir hablando y ustedes me escuchan. Ya vi. El otro es el nuevo patrón migratorio, que ya les hablé. Fíjense cómo en el año 2000 la cantidad de mexicanos que emigraron y que se ha reducido a menos de la mitad hacia los Estados Unidos. Y simultáneamente han llegado una cantidad mucho mayor de extranjeros. Pero todavía el saldo es negativo. Sí, ha aumentado uno, ha disminuido el otro, pero el saldo al final es negativo. Y bueno, hay que darle seguimiento a esto por parte de los gobiernos. Y que dicho sea de paso, esto tiene una expresión, esto es para México completo, pero esto tiene una expresión por estados. No todos son iguales. Y por cierto, Zacatecas es uno de los que más migración externa históricamente ha tenido. Entonces, esto hay que darle seguimiento para saber en qué situación se encuentra. Esto trae desafíos en el mercado laboral. Bueno, ya dije porque cada vez más entran menos al mercado laboral y salen más. Y la población que tiene que mantener a las personas mayores y a los niños se hace cada vez más pequeña. Y aumenta el sistema, la demanda de cuidado, que generalmente le toca a las mujeres. Entonces, todos estos son elementos que en cualquier parte, a nivel nacional, a nivel de Estado, tienen que tenerse en cuenta. ¿Cuál es la perspectiva? Se dice que la población mexicana debe seguir creciendo hasta 2050. Esas son las proyecciones de CONAP. Y que a partir de ese momento la población va a empezar a disminuir. Pero esto hay que darle seguimiento. Nosotros pensábamos que la situación de Cuba en el 2025 iba a pasar en el 30 y ya en el 2025 ha pasado y desde el 2025 lo que pensábamos que iba a pasar en el 30. Entonces estos procesos regularmente tienden a acelerarse y por tanto hay que seguirlos con mucho cuidado. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno mexicano? Ha hecho una reforma del sistema de pensión, la eliminación de las llamadas pensiones doradas, que ustedes conocen mejor que yo eso. El otro día oí una intervención de la presidenta diciendo cuánto ella misma iba a ganar cuando se jubilara como jubilada de la UNAM. Y los principales retos son la austeridad republicana, sí, declarado así por el gobierno mexicano, el humanismo mexicano y la responsabilidad financiera, tratando de erradicar privilegios y redirigir recursos hacia la población más vulnerable. En este momento se está produciendo un debate sobre la retroactividad, o sea, aquellas personas que tienen pensiones muy elevadas y hasta qué punto, si ya se quedan con eso, se les disminuye. En fin, eso es un tema que es de los mexicanos y que tienen que tratar de ver cómo lo resuelven. Otro tema es el Sistema Nacional de Cuidado. Comienza a ser muy envejecida la población. Y para eso han añadido un anexo, se llama Anexo Transversal 31 del presupuesto 2026, donde se ha dedicado un paquete económico específico para cuidado y otras medidas. Y otras medidas son con el empleo y el capital humano. Se ha producido un programa para jóvenes que se han beneficiado más de 3 millones de jóvenes y se han hecho nuevas regulaciones laborales que se refiere a la reforma para trabajadores de plataformas digitales y se discute la reducción de la jornada laboral, disminuirla a 40 horas
aquellas que sean vinculadas a políticas de cuidado. Yo quería terminar haciendo solo una reflexión y una recomendación a partir de la experiencia que ha pasado en Cuba. Y es que en estas medidas que veo de México, a lo mejor yo no alcancé a verlas todas, pero se habla poco de qué va a pasar con la población adulta mayor que llegó a la edad de jubilación. Y algunas quieren seguir trabajando y sé, porque en algún momento lo estudié, que hay algunas medidas que se están haciendo. Pero lo que yo quiero decir es que la experiencia cubana demuestra que hay que pensar en la utilización de alguna manera de las personas que llegan a la edad laboral, que quieren seguir trabajando y que están en condiciones de hacerlo, de seguir aprovechando esa experticia, ese conocimiento, sin dañarle su estatus económico, y más bien mejorando el estatus económico. En Cuba se adoptó una medida que no tiene que ser la misma, que es que las personas que llegan a la edad laboral tienen el derecho a jubilarse y recontratarse y cobrar el 90% del salario, y por lo tanto gana lo que ganaba más el 90%. Eso no es mucho. Los salarios en Cuba son muy bajos. Pero bueno, sí es una ayuda importante. Y al mismo tiempo, no es lo mismo que las personas que estén en condiciones de hacerlo se vayan para la casa a hacerle como decimos nosotros, los mandados a los menores, y no se sienta útil socialmente. Y aquí también entra el otro problema, no solo el tema del ingreso, es el problema de la utilidad para la sociedad, que es un problema que impacta mucho a las personas mayores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sería bueno, aunque no lo vi aquí suficientemente, ¿no?, pensar en mecanismos que permitan que los adultos mayores puedan continuar en la actividad laboral, los que quieren, y que con mejoras en sus ingresos, para también aprovechar la experticia, porque la sociedad lo va a necesitar. Entonces, bueno, les agradezco por la paciencia, y hasta acá lo que les traía. No sé si alguna pregunta. ¿Me han escuchado? A ver, no oigo muy bien, la verdad. Traten de hablar alto. Espera, porque no escucho. Déjame coger el teléfono. A ver. Pues solamente, ¿sí? ¿Sí se escucha? No oigo muy bien. Rubén, yo creo que sería mejor que alguien que esté cerca del micrófono repita la pregunta que va a hacer para ver. Estoy en el micrófono. Este es el micrófono ya. Bueno. Pues lo bueno es que te escuchamos perfectamente todos acá. Y pues desde luego agradecerte, ¿verdad? Como siempre, la disposición para acompañarnos. Desde luego, me quedo con una reflexión.
Nuestro país siempre ha sido solidario con Cuba. Allá en 1961, recién inaugurado el gobierno de John F. Kennedy, se instruyó a todos los cónsules y embajadores de los países en Latinoamérica para que sondearan a los países en la posibilidad de hacer una acción colectiva contra Cuba, a la que el gobierno norteamericano ha considerado siempre una amenaza para su seguridad, ¿no? Entonces, con toda justeza y con toda razón, un diplomático mexicano dijo entonces, si nosotros publicamos que Cuba es una amenaza para el hemisferio y particularmente para los Estados Unidos, 40 millones de mexicanos se mueren de risa. Y por eso seguimos evidentemente apoyándolos en todo, y yo creo que vamos a seguir en eso, ¿verdad? Recuerdan ustedes que el gobierno de John F. Kennedy fue uno de los más, bueno, fue el primero realmente que inició prácticamente con el gobierno de la revolución en Cuba. El primero, bueno, fue el de Eisenhower, que había dejado todo preparado para la invasión de Cuba, una invasión que se realizó menos de 3 meses de la toma de posesión de Kennedy, ¿no? Kennedy tomó posesión, si no mal recuerdo, el 20 de enero de 1961, y el 17 de abril de ese mismo año se estaba dando la invasión. Esa invasión que quedó plasmada en una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que bueno, fue la invasión de Bahía de Cochinos, que fue evidentemente un fracaso, ¿verdad? Un fracaso, pero desde luego, desde siempre, los Estados Unidos han intentado desestabilizar a este país, a su economía, a sus gobiernos. Yo creo que aquí nadie puede adivinar cuántos atentados sufrió Fidel Castro Ruz. Si alguien se aproxima a esa cantidad, me va a dar mucho gusto, ¿verdad? Fueron 638 atentados los que sufrió Fidel entre el 58 y el 2000. Bueno, algunos dicen, no, es que son muchos, 638, fueron nomás 636, porque esos son los que podemos documentar, ¿no? Sí. Nunca pudieron hacer nada contra Fidel. Fidel sobrevivió, no sé ¿a cuántos presidentes sobreviviría Fidel, no? A muchos, ¿no? A muchos, ¿sí? Este país de Cuba fue con Bush agregado a la lista de los países del eje del mal, países terroristas, ¿no? Yo creo que el prototipo, para los compañeros, si no lo saben, el prototipo del terrorista sanguinario fue Luis Posada Carriles, ¿verdad? Un cubano, de origen cubano, que si no mal recuerdo, en 1976 hizo explotar un avión que había salido de Barbados con muchos deportistas cubanos. Y en ese tenor a John F. Kennedy se le propuso en una ocasión, porque en 1997 se desclasificaron muchos documentos. Y ahí salió las propuestas que se le hicieron a John F. Kennedy para que lograra desestabilizar a Cuba. Y una de las propuestas fue derribar con un MiG, ¿verdad?, un avión estadounidense en el Caribe o en el Atlántico y acusar a Cuba, ¿no?, por el tipo de avión que se estaba usando, porque era un avión de origen ruso. Parece que John F. Kennedy tuvo un momento de lucidez y no aceptó, pero si ustedes leen estos documentos desclasificados de 1997, verán todos los intentos que se hicieron por desestabilizar a Cuba. Y ciertamente fueron 638 los atentados que sufrió Fidel Castro Ruz, ¿verdad? ¿Por
¿Por qué? Pues porque Fidel de repente, y quiero leer, y con eso termino, pues ya parece otra conferencia, una cosa que escribió Pablo Neruda y que está plasmada en una de sus obras, una obra póstuma, porque esta obra salió en 1974 y ustedes recordarán que Pablo Neruda murió en circunstancias muy extrañas un año antes, ¿verdad? Durante el golpe en Chile, ¿no? Déjenme leo esto que es bien interesante y que siempre nos hace reflexionar a los que queremos a Cuba. Yo particularmente siento un gran aprecio por los cubanos, ¿verdad? Porque, bueno, yo estudié allá con ellos, conviví con ellos, pienso que conozco a muchos de ellos, ¿verdad? Lamentablemente muchos de ellos ya no están con nosotros, pero los recuerdo porque conviví con ellos durante años allá. Permítame terminar con esto y reiterar mi agradecimiento al doctor Araujo. Tengo que estar cerca de esto. He aquí, de pronto, que Fidel Castro, un cubano a quien antes nadie conocía, agarra la esperanza del pelo o de los pies y no le permite volar, sino la sienta en su mesa, es decir, en la mesa y en la casa de los pueblos de América. Desde entonces, hemos adelantado mucho en este camino de la esperanza vuelta a realidad, pero vivimos con el alma en un hilo. Un país vecino, muy poderoso y muy imperialista, quiere aplastar a Cuba con esperanza y todo. Las masas de América leen todos los días el periódico, escuchan la radio todas las noches y suspiran de satisfacción. Cuba existe, un día más, un año más, un lustro más. Nuestra esperanza no ha sido decapitada, no será decapitada. Eso escribió, qué bonito, ¿verdad? Pues Pablo Neruda, ¿no? Bueno, no se llamaba así, pero lo conocemos como Pablo Neruda. Pues muchas gracias de nuevo y sobre todo a los estudiantes que nos hicieron el favor de asistir y acompañarnos el día de hoy. Pronto nos veremos porque nos vamos de vacaciones prácticamente en este instante, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, y yo te voy a ir a saludar el fin de semana, ¿verdad? Hasta Cuba.